¿Cuántas personas no han experimentado el desánimo en sus vidas? Todos. Yo no creo que no exista una persona que no lo haya experimentado. Quizás estas personas, a lo mejor eres tú, se han visto tentados a darse por vencidos, de alguna manera, ¿no? Pregúntenmelo a mí, hermano. Todos quizás, hermano, hemos enfrentado problemas en nuestras vidas que quizás nos han hecho pensar por momentos en abandonarlo todo. ¿Quiénes se sienten de esta manera en ocasiones? Yo levanto hasta mis dos manos. Bueno, déjenme compartirles, hermano, que para el apóstol Pablo, el autor y el escritor de esta carta a los Corintios, para él eran días de enfrentamientos intensos allá en la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo, en ese momento que él escribió esta carta, él se encontraba en una lucha enfrascada, encarnecida con personas, hombres que se habían infiltrado dentro de la iglesia, hombres que, aprovechando que la iglesia de Corinto había crecido y había logrado una cierta estabilidad, pues quisieron aprovecharse de la iglesia, en el sentido de que cada vez que el apóstol Pablo salía a continuar con sus viajes misioneros, ellos se infiltraban en la iglesia y comenzaban a tratar de cambiar la temática de los mensajes bajo los cuales esa iglesia había sido fundamentada, los falsos maestros y también algunos miembros del Sanedrín, hombres que se sentían una eminencia, hombres que demandaban reconocimiento de la gente, inclusive hombres que acusaban a Pablo de todo tipo, con todo tipo de mentiras. Hermanos, si algún día a ti o a mí nos han acusado de mentirosos, bueno, al apóstol Pablo también lo acusaron de lo mismo. Claro, él no tenía motivos. Espero que nosotros tampoco, ¿verdad? Lo acusaron de quererse aprovechar de la fe de los corintios. Lo acusaron de que no tenía palabra, de que era un falso. Lo acusaron de que sus credenciales como apóstol, como ministro, eran falsas, no tenían ningún tipo de validez. Y esa fue la lucha que él tenía en esos momentos cuando él escribió esta carta. Amén. Pero curiosamente, hermano, lo que Pablo hacía era que en lugar de darse por vencido, cosa que quizás muchos de nosotros a lo mejor haríamos, porque yo hablé del desánimo al principio, ¿correcto? A veces es tanta la presión, es tanta la persecución, que muchas veces tú y yo sentimos ganas de tirar la toalla, de dejarlo todo y de desaparecernos del mapa. ¿No qué ha pasado? Quisiera coger un avión y irme al otro lado del mundo, allá donde nadie me conozca. Es muy común. Mucha gente puede llegar a pensar de esta manera, por la presión que sienten. Y aún si somos cristianos, aún podemos ser tentados a acariciar de alguna manera esta clase de pensamientos. Dejarlo todo. Hasta aquí llegué, no puedo más, lo dejo todo, no me importa, me voy, me desaparezco. Y de ahí argumentamos muchas cosas. Bueno, Pablo, en lugar de hacer esto, hermano, él tenía muchos motivos para hacerlo.
En lugar de hacer eso, lo que Pablo hacía, en lugar de darse por vencido cuando la persecución que estaba sobre él lo desgastaba, lo que él hacía es que él se concentraba en la fuerza interior del Espíritu Santo que estaba en él, que el Espíritu Santo le brindaba. No creas tú que cuando Dios te llamó a vivir esta clase de fe, quizás desconocida para ti, Dios te envió solo a vivirla. No, Dios te equipó. Amén. No, hermano, Dios no nos llamó para que peleemos la buena batalla en nuestra propia capacidad. Amén. Porque vamos a ser derrotados. Porque el adversario que enfrentamos es mucho más poderoso que nosotros, humanamente hablando. No, hermano, Dios nos ha equipado, dice la palabra, a ti y a mí, con su Espíritu. Amén. Para que podamos tú y yo, en el poder de su fuerza, poder superar, vencer, inclusive todos esos pensamientos de abandonarlo todo, de dejarlo todo, de desaparecernos de la faz de la tierra, a menos que nos vayamos a otro planeta, ¿verdad? No, hermano, el Espíritu Santo fue el recurso principal del apóstol Pablo cuando venía sobre él todo esto. Por eso Pablo, en los versículos 13 y 14, en el contexto de los versículos que leímos, les recuerda a los discípulos fieles de Corinto que la fe, acerca de la fe y la esperanza que ambos habían recibido de Cristo, y lo hace en base al Salmo 116:10. Pero primero, hermano, leamos, vamos todos al capítulo, al versículo 13 y 14 de ahí de ese mismo capítulo. Veamos cómo le dice el apóstol Pablo a los fieles discípulos de Corinto. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice el apóstol citando el Salmo 116:10, que por cierto no hay un escritor definido que haya escrito este salmo. ¿Ven? Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, muchos dicen que fue Ezequías, pero no está definido el autor de este salmo, el cual fue escrito en momentos de mucha persecución para este hombre desconocido. Fue el que dijo en el Salmo 116:10, por lo creí, por lo cual hablé. Entonces Pablo lo completa diciendo, nosotros también creemos. ¿Quiénes? Nosotros, por lo cual hablamos. ¿Sí? Hermano, nosotros solamente hablamos lo que hemos creído. Amén. Es que el cristianismo, la enseñanza principal del cristianismo, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no demanda grandes títulos universitarios, no demanda una gran capacidad para poder exponer el mensaje. Simplemente lo que nos pide, lo que nos enseña y la forma en la que nos educa es que nosotros simplemente hablamos, compartimos lo que hemos creído. Yo les aseguro algo, si su servidor no estuviera creyendo o no creyera en lo que yo les estoy hablando aquí, yo no estaría aquí. No estaría aquí. Simplemente hablamos lo que hemos creído. Amén. Eso es todo. Eso es lo que Pablo quería que los corintios recordaran. Tenemos la misma fe. En lo que ustedes creen, yo también creo. Yo no soy un superhombre. Simplemente hago uso de la misma fe que ustedes tienen para poder exponer lo que yo sé y lo que les he enseñado. Eso es todo. Hablamos lo que creemos. Damos crédito a lo que hemos creído y a lo que nos consta. Por eso, hermano, como un ejercicio muy común dentro de nuestro diario vivir es que nosotros nunca debemos de afirmar cosas
si no estamos seguros, Amén. ¿verdad? No es bueno, no es saludable y causa problemas. En cuanto a una persona, por ejemplo, mira, esta persona es así. Y yo no puedo ir y decirle a otra, mira, esta persona es así porque a mí no me consta. O me viene un chisme, o me viene un rumor que me cuentan sin que a mí me conste. Si alguien viene y me habla mal de un hermano, yo no tengo por qué ver al hermano como tú lo estás viendo. El ofendido eres tú, el argumento lo tienes tú, pero a mí no me consta que el hermano sea así. ¿O no es verdad? Amén. Simplemente no podemos afirmar algo que no nos consta. Es más o menos para darles a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no hablo sino lo que he creído, nada más. Eso es lo que yo hablo. ¿Qué he creído? Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y murió por mis pecados. Y ese es el Evangelio, ese es el mensaje que hemos creído, la fe que nos ha sido dada. Amén. Eso es todo. Y luego dice el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó, hermano, al Señor Jesús? ¿Quién? El Padre. El Padre. El papá de Jesús, es el Padre. Dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, ven, hay mucha compatibilidad. Pero la persecución la estoy recibiendo yo. Porque Pablo era el ministro. Pablo era el que iba delante de ellos. Él era el que se enfrentaba a los adversarios, el que recibía toda clase de acusaciones. Pero ¿qué diferencia había si ellos también tenían la misma fe? Si compartían el mismo conocimiento. Y esto de alguna manera también, hermano, resalta la función de un ministro, la cual Dios a través de su palabra nos enseña a ti y a mí que debemos de apreciar y de valorar. ¿Por qué razón? Porque un ministro, o sea un pastor, sufre las pedradas más grandes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿A quién es al que más critican y al que más le tiran de una iglesia? Al pastor. Al pastor. Él es el que se lleva las pedradas. Él es el que lleva la carga más pesada. Pero ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros de pie? Y creyendo y confiando en que aunque nos maten un día, perdón por la palabra, aunque nos quitaran la vida algún día, aunque nos despojaran de todo lo que tenemos, ni tenemos nada, ni tenemos la gran cosa. Pero aunque nos lo quitaran, hay algo que no me pueden quitar, ni a ti tampoco. ¿Qué es? La vida eterna. Tu vida. Mi vida, no necesariamente tu vida física. Este cuerpo finalmente va a morir. Lo que no te pueden quitar es lo que Cristo hizo por ti. La herencia eterna que tú estás de la cual estás gozando en estos momentos. Eso es. Porque nos podrán quitar la vida como se la quitaban al Señor Jesucristo. Pablo dice, pero si al Hijo de Dios le quitaron la vida siendo Él quien es, pues ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Pero recuerden esto, así como el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, así también nos va a resucitar a nosotros. Amén. ¿Qué es a lo que más le teme el hombre? A morirse. La muerte. A morirse. Es el temor más grande del hombre. Muchos dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Eso lo dicen de aquí para afuera. Mira, hermano, el temor a morirse es un temor muy común, muy normal. ¿Sí? Cuando nos vemos
vemos en peligro de muerte, hasta sentimos que se nos sale el corazón, ¿verdad? Hasta sudamos frío. ¡Ay, qué susto! La vi cerca. Pero acuérdense, hermano, algún día nos vamos a morir. Amén. No somos eternos. No amemos tanto la vida que tenemos, porque esta vida que Dios nos ha dado tiene un principio y un fin. Tiene una fecha de caducidad, pero la Biblia dice, Pablo lo dice aquí, si nos la llegan a quitar, si llegamos a morir por causa de nuestra fe, bueno, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también nos resucitará a nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Significa que aunque tú mueras, tú seguirás vivo. Amén. No, hermano, la vida no termina el día que cerraste tus ojos para siempre. Amén. No te creas esa mentira. Ahí no terminará tu vida. Amén. Muchos dicen, ay, cuando yo me muera finalmente voy a descansar. Bueno, eso va a depender. Ese descanso que tú esperas recibir el día que te toque partir va a depender de las decisiones que tomaste mientras estabas vivo. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Lo hiciste el Señor de tu vida? ¿Viviste para Él? Bueno, cuando cierres tus ojos, un descanso eterno te espera. Amén. Una gloria eterna te espera. Un gozo perpetuo te espera. Una alegría permanente te espera. Pero rechazaste a Cristo, no obedeciste al Señor, bueno, esa será otra historia completamente diferente para ti, lo cual no quisiera que tú vivieras. Amén. Este es el Evangelio. Y si hablamos de sufrimientos hace un momento, veamos cómo Pablo en el versículo 15 continúa diciendo, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. O sea, acuérdense, Pablo estaba sufriendo mucha persecución, muchos golpes, cárceles, azotes, calumnias, pedradas. En una ocasión allá en Filipos lo apedrearon casi a morir. En otro lugar también, parece que fue en Antioquía, allá lo dejaron medio muerto a las afueras de la ciudad. Él sufrió, hermano. Él sufrió. El apóstol Pablo. Pero dice, fíjense cómo lo dice él aquí. Dice, porque todas estas cosas padecemos porque queremos ser héroes. Dice así. No, él dice, padecemos por amor a ustedes. Un ministro del Señor, hermano, padece lo que padece, sufre lo que sufre por amor al rebaño. Por eso no es fácil encontrarse un pastor conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que no anda tras el dinero de la gente, que no anda manipulando a la gente para que le cumplan su agenda y sus planes. No, un pastor que anda buscando el alma de las personas y que de verdad se sacrifica por ellas. Ese es un pastor conforme al corazón de Dios. Un pastor del cual Pablo nos modela en esta porción de la Escritura. ¿Para qué? Dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, fíjense bien lo que está diciendo aquí, para que por ese sacrificio, por esa enseñanza fiel, por ese constante muerte al yo, ¿sí?, la iglesia de Cristo sea bendecida. Porque estamos de acuerdo, hermano, que si el ministro paga un precio muy alto por las almas, ¿quiénes se benefician? Las almas, las ovejas, ¿sí? ¿Quiénes al final se benefician de todo tipo de sacrificios que hace el ministro de Dios? Las ovejas. Las ovejas. ¿Para qué? Pablo dice,
para que abundando la gracia de Dios en ese lugar, en la vida de los creyentes, que por supuesto, viviendo dentro de esta bendición de tener un lugar donde son totalmente bendecidos, hablando espiritualmente, ellos también puedan ir y compartir con otros. Por eso yo les dije hace un momento, compartan, hermano, en las redes sociales la información de la iglesia, compartan los mensajes, compártanlos. ¿Para qué? Porque Pablo dice aquí, para que, ¿qué dice aquí? Para que abundando la gracia por medio de muchos, o sea, de ustedes, porque ustedes tienen mucho que dar, ustedes tienen mucho que compartir con otros. Amén. Es más, allá afuera hay gente que está hambrienta, sedienta por lo que ustedes conocen, por lo que ustedes saben, por lo que ustedes portan. Allá afuera hay gente que necesita escuchar que nosotros vayamos y les compartamos lo que ya sabemos, lo que hemos recibido, porque Pablo dice al final, ¿verdad? La acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Alabando al Señor, dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque enviaste a este hermanito a mi trabajo, lo enviaste a la Walmart, allá donde yo estaba aquel día. Gracias por haber enviado a esta hermana, Señor, que me rescató con el mensaje que me compartió ese día, cuando yo pensaba quitarme la vida en la noche llegando a mi casa, porque ya no aguantaba más la tristeza y la depresión que traía sobre mí. Gracias. Y la gente le da gracias a Dios. Amén. Por eso Pablo dice aquí, para que la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. No para la gloria de Pablo, no para la gloria del pastor, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Por tanto, dice el apóstol, versículo 16. Dice, leamos, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Si se dan cuenta, Pablo expone la verdad de que este cuerpo humano, este cuerpo físico en el que tú y yo estamos, tiene un límite, tiene una capacidad. Ser portadores de la gloria de Cristo es muy cansado, hermano, muy cansado. Sufrir los embates que vienen como consecuencia de vivir en el Evangelio es cansado, es agobiante, es desgastante. Yo, llegando a mi casa los domingos en las tardes después de la iglesia, yo termino rendido. Y no corrí, y no levanté cosas pesadas. Pero yo tuve una lucha espiritual en este lugar. ¿Sí? La lucha espiritual es muy desgastante, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque estamos en la iglesia, hermano, aquí hay espíritus que están acosando este lugar, están acosando la mente de las personas, tratando de derribar todo lo que la palabra de Dios les habla en ese día. Les pone a muchos sueño, les pone a muchos incredulidad, les pone a muchos un espíritu de juicio, ¿verdad? Los usa de diferente manera. Esos son los espíritus malignos, los que están aquí, tú no los ves, porque son espíritus, no los miras, pero ellos, si tú no estás atento, si tú no estás alerta a esta realidad, ellos se están soplando al oído, ahí donde tú estás sentado ahorita, y te están diciendo, no les creas, es mentira. Sí. No, que el infierno no existe, no les creas. No, que el pastor, ¿quién se cree? Muy santurrón.
Son espíritus, hermano. Y si no te lo habían dicho antes, te lo digo yo hoy en esta mañana. Dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pablo dice, en las regiones celestes. Así que si durante el mensaje tú sientes que alguien te está soplando al oído, dile, te callas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y combate eso, porque esta es una lucha espiritual, es muy cansada. Pablo enfrentaba esta lucha, pero él sabía de antemano que no era con los falsos maestros, no era con algunos miembros del Sanedrín, era con lo que estaba detrás de ellos, manipulándolos para que fueran en contra de Pablo y de sus enseñanzas. Y lo vamos a corroborar con la cita que vamos a leer a continuación en unos instantes más. Por eso, hermano, acuérdate de esto, la Escritura nunca nos manda mantenernos en la fe con recursos humanamente limitados. No, como te dije hace un momento, la fe en Dios no se vive con nuestra propia fuerza, con nuestra propia iniciativa. No, porque para eso Dios nos ha brindado un poder, el cual es el que nos va a sustentar y nos va a llevar al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Fíjense, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, Dios le habla al líder Zorobabel, un hombre que intentaba la reconstrucción del templo después de que fueron derribados los muros, ¿verdad? Él intentaba reconstruirlo, pero reconstruirlo con poder humano y poder militar. Entonces Dios le recuerda, Dios le habla a este líder que no era con fuerza humana, sino por obra del Espíritu Santo. Miren cómo le dicen. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No, hermano, tu vida no se va a restaurar en tu propia fuerza. Amén. Tus malos hábitos no se van a superar en tu propia fuerza y en tu propia voluntad. No, hermano, tu crisis matrimonial no se va a restaurar en tu propia prudencia. Podrás calmar los gigantes por un tiempo, pero tarde que temprano, como decíamos la semana pasada, se volverán a levantar y con más fuerza. Amén. Con más fuerza. No, hermano, la reconstrucción de una persona, la reconstrucción de una casa destruida, de un matrimonio destruido, no se logra con prudencia y conocimiento de hombre, ni con sabiduría de hombre. Porque acuérdate, estamos luchando con fuerzas espirituales de maldad que han acosado nuestras vidas de una manera que los ha llevado a un caos. Pero dice aquí el escritor, no es con ejército, no es con fuerza. Ahí se refiere a, no es por tu capacidad, Amén. sino con mi espíritu. Con mi espíritu. El Espíritu Santo es el único que nos va a llevar a una restauración en el área donde sea necesario en tu vida. Yo no sé cuál será. Amén. Y en primera de Timoteo 4:8, Pablo dice a Timoteo, le aconseja y le dice que el ejercicio físico es poco provechoso, pero el ejercicio espiritual es el que hace que los cristianos se mantengan de pie y firmes en medio de sus luchas. ¿Sí? Por un lado dice, no es con ejército ni con fuerza de hombre. Y por otro lado, Pablo le dice a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Sí? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo es, ejercítate en la piedad, ejercita tu fe,
crece espiritualmente. Cuando decimos crece espiritualmente nos referimos a busca a Dios, pero búscalo en serio. Amén. Búscalo de todo corazón. En medio de ese problema y de esa crisis de la cual sientes que nunca vas a salir de ahí, busca a Dios de todo tu corazón. No porque Pablo dice aquí que el ejercicio físico es malo, es bueno, es saludable, lo tenemos que hacer. Pero nuestro ejercicio físico, nuestra condición física no nos va a ayudar a mantenernos en la fe. No. Lo que nos va a mantener firmes y de pie va a ser el ejercicio espiritual, producto de nuestra búsqueda sincera de Dios, porque en Él está la respuesta. Hermano, ojalá, mal dicho, rectifico lo que dije, no existe otro medio. No lo existe. No existe la superación personal. No existen las fórmulas mágicas. Por eso hace 8 días hablábamos del año nuevo. No existen los actos religiosos que prometen una transformación automática. Bueno, sí existen, pero no sirven. Amén. No son provechosos. Es más, no los practiques. El único poder, el único ser que sí de verdad puede transformarlo todo es Dios. Pero cuando confiamos en Él. Amén. Cuando ponemos nuestra confianza sinceramente en Él. Y hago énfasis aquí, porque pues Dios es el que escudriña el corazón. Más allá de una resolución, como muchos hicieron ahora en Año Nuevo, que iglesias enteras se reunieron la noche del miércoles para recibir al año de una manera religiosa. Más que esto, hermano, es una intención sincera de buscar de Dios y de desear que Él haga los cambios en nosotros y los ajustes en nosotros. Ese es nuestro ejercicio espiritual, porque Pablo dice en el versículo 16, porque el cuerpo se seguirá consumiendo. O sea, en pocas palabras, este cuerpo tiene una capacidad. ¿Sí? Cuando yo comencé a predicar no tenía canas. Y ahora a veces me toca escondérmelas a veces. ¿Sí? No tenía arrugas aquí. Y ahí está mi esposa recordándomelas. No, hermano, me veía más joven. El bigote lo tenía negro todavía. Ahora ya parece Santa Claus, es blanco. O sea, los años, hermano, pasan. O sea, el cuerpo se va a ir envejeciendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque Pablo dice aquí, aunque tu cuerpo externo se vaya envejeciendo, que es un proceso que no puedes ni vas a poder evitar por mucha liposucción que te hagas, por muchas cirugías que te hagas. Es más, les aconsejo algo, no se hagan cirugías en las caras, hermano. No se hagan cirugía en la cara para acomodarse la nariz, para quitarse las patas de gallo, para levantarse así las mujeres. No hagan eso, hermano. No hagan eso. Porque tú vieras en las criaturas en las que se convierten estas personas cuando ya crecen más. Sí, cuando los años pasan. Porque el cuerpo tiene su proceso de envejecimiento. Y si te subiste esto, si te bajaste esto, si te estiraste esto, el cuerpo sigue desarrollando su proceso y al rato como dijo alguien, vas a reírte cada que caminas, te vas a reír solo. Todo lo que te estires no te lo va a perdonar el paso de los años. La gente no te va a reconocer cuando tengas 70 años.
Pregúntaselo a las actrices de Hollywood. Deja tu proceso como va. Amén. Envejece de una manera natural y sana. Amén. Te aseguro que te verás más bella cuando ya tengas 60, 70 años, con tu envejecimiento natural. Porque si no es verdad que Dios hasta nos hace lucir bellos en la vejez. Amén. Pero aquellos que se alteran todo por la vanidad y por todo eso, hermano, no quisieran ser ellos cuando ya les cae la edad, y es algo que no pueden ya dar vuelta atrás. El cuerpo se sigue envejeciendo y se va a seguir desgastando. Quizás de aquí a 1 año, 2 años, si el Señor me da la gracia de seguirles predicando, me van a ver con la cabeza más blanca. ¿Sí? Pero eso no nos va a limitar. Amén. Eso no nos va a condicionar para seguir. ¿Sabes qué es lo que nos va a motivar a seguir? Y por lo cual vamos a estar más firmes y más fuertes. Que la promesa de Dios es que mientras tu cuerpo se envejece por fuera, tu hombre interior se va renovando y se va rejuveneciendo cada vez más. Amén. Y más y más. Amén. No te conviertas en un anciano gruñón cuando ya te caiga la edad. Conviértete en un anciano lleno de alegría y de gozo cuando te caigan los años. Amén. Y eso lo vas a lograr cuando tengas a Cristo en tu vida. Amén. Cuando hayas permitido que Cristo transforme tu vida al paso del tiempo y a la medida que vas envejeciendo. Amén. Amén. Efesios 3:16 dice, Pablo le dice a los efesios, ¿qué dice, Cristiano? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjense bien. El ser, ¿qué dice? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? El que está dentro. El que está dentro. Aunque el exterior se va a ir envejeciendo y se va a ir cansando cada vez más, el interior, dice Pablo, dice aquí, para que sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego en el versículo 17 dice, hermano, vamos avanzando ya, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nota, Pablo está hablando de sus tribulaciones, de sus persecuciones por las cuales él se había sentido desgastado, ¿verdad? En ocasiones. Pero fíjense bien a lo que él llama, o a la manera en la que él describe su situación: cárceles, pedradas, latigazos, laceraciones en la piel y de todo tipo de castigos. Él dice, son leves, esta leve tribulación no es nada. La palabra que se traduce leve en el griego significa ligero o insignificante. Miren cómo Pablo describía su situación. Si yo le preguntaba a algunos de ustedes, oye, ¿cómo va el problema? No aguanto, ya quisiera tirarme del 3er piso, porque ya no aguanto. No aguantamos nada, hermano. No aguantamos una ofensita, que alguien nos mire mal, que alguien nos haga un pequeñito desaire, que alguien nos corrija tantito. No lo aguantamos, nos enojamos luego. ¿O no es verdad? ¿Sí? Y Pablo dice aquí, esto es leve. Las pedradas en mi cabeza no es nada, es leve, insignificante. Las cárceles, 2 años preso en Jerusalén y luego en Roma, no es nada, esto no es nada. Pablo dice, porque esta leve tribulación se refiere a una presión intensa, ¿sí? No es nada. O sea, Pablo nos estaba dando a entender con esto que las dificultades que nosotros podamos sufrir, enfrentar o padecer por causa de nuestra fe, hermano, no son en vano. No son en vano.
si tú y yo estamos sufriendo por causa de la cruz, no es en vano, hermano. No es en vano, no va a ser en vano. ¿Saben esta palabra, en vano? Si alguien te lanza una calumnia, si alguien te da una bofetada, si alguien te da un golpe, se mete contigo, te roba algo, lo que sea, por causa de tu fe, di como Pablo, esto no es nada. Porque al final yo sé que esto no es en vano. ¿Ven? No es en vano, no va a ser en vano. Porque las dificultades, hermano, no son en vano, sino que actúan como un medio para producir en nosotros una gloria celestial. Una gloria que es inmensamente superior y eterna, hermano. Algo que no se compara en nada con las cosas terrenales. Ese peso de gloria, hermano, que ganamos tras toda clase de dificultades, hermano. Ese peso de gloria de la cual Pablo habla aquí es la presencia misma de Jesús en nosotros. Amén. Por eso un cristiano que de verdad ha soportado las pruebas, las tribulaciones, y se ha mantenido firme y no se ha deprimido, se ha mantenido fiel al Señor, hermano, ese cristiano pesa, tiene un peso espiritual hasta cuando habla. Y la gente puede sentir la autoridad de ese cristiano cuando habla. ¿Por qué? Porque él habla de lo que ha visto y de lo que ha creído, como dijo Pablo del contexto. Es la espesura, es la presencia misma de Jesús en esa persona. Amén. Por eso tenemos que aguantar y no darnos por vencidos. Tenemos que mantenernos fieles al Señor. Fíjense cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 3:10. Y vamos allí. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que desarrolla un cristiano? Cuando crece en el Señor, el amor. El amor. El amor de Cristo en él. Amén. Amén. Por eso los cristianos no debemos de quedarnos con una mirada corta, hermano. ¿Qué es eso? Hacia lo terrenal nada más. Ya entré a la fase final del mensaje. Poner la mirada solo en lo terrenal. Lo que el apóstol quiere dejar en claro aquí es que nosotros como cristianos no debemos de quedarnos con la mirada corta. No por lo que vemos solamente, porque esto es temporal. Amén. Esto es temporal, esto es pasajero. ¿Sí? No debemos de amar más lo visible, sino lo invisible, lo que aún no vemos. De hecho, nosotros somos llamados a amar lo que aún no vemos con estos ojos. Amén. Ese es nuestro llamado. Amar lo que no vemos con nuestros ojos. Hermano, ¿ves este púlpito aquí? De aquí a unos años va a ser basura. ¿Ves este micrófono aquí? De aquí a unos años va a estar allá en el bote de la basura. ¿Ves la silla donde está sentado? Que no está muy lejos, por cierto, ya. El día de mañana estarán allá en una subasta, yo no sé dónde, o regalándose, yo no sé. ¿Ves a la persona que tienes a un lado? Voy cavando más profundo. No lo tendrás toda la vida. Algún día se te va a ir. No se te va a ir. No en el sentido que tú piensas. No es eterna, hermano. Algún día se irá. Tu carro, el día de mañana será chatarra. Tu casa que tanto cuidas, que tanto procuras, el día de mañana, si no será destruida, estará habitada por otras personas. O sea, todo lo que tú tienes
y quizás procuras más, recuerda esto, es temporal. ¿Sí? Temporal. Nada, este edificio de aquí a unos años quizás estará demolido. Nada es eterno. Todo lo que es visible es temporal. ¿Por qué les decimos esto? Porque Pablo nos está enseñando aquí que nosotros no debemos de amar más Amén. lo que vemos, lo que palpamos. ¿Sí? No debemos de amar más esas cosas, porque por ahora están aquí cumpliendo una función para nosotros. El día de mañana serán historia o serán desecho. Ni nosotros mismos. Nosotros no somos eternos. El día de mañana serás un anciano también. Como le dijo el Señor a Pedro, el día de mañana cuando seas viejo, otros te seguirán y te llevarán a donde tú no quieres ir. Otros el día de mañana te llevarán al doctor, a tus citas del doctor, porque ni tú mismo vas a poder ir. Sí. ¿O no es verdad? Amén. Antes te ibas solito, por tu propio pie, agarrabas rumbo, pero el día de mañana otro te llevará, otro te cuidará, otro te cambiará la ropa, otro te dará de comer en la boca, a lo mejor, porque esa es la vida, ese es el ciclo de la vida. No creamos que nosotros no, sí, todos el día de mañana. ¿Qué tipo de estabilidad tendremos tú el día de mañana cuando ya estemos viviendo esta realidad? Bueno, eso va a depender de lo que hagamos con Cristo en el tiempo presente. Amén. Eso dependerá de cómo nosotros asumamos esta verdad. Pero lo que sí es verdad es que todo debajo del sol, debajo del cielo, tiene un fin. Así como tuvo un principio, tendrá un fin. Así como la vida misma. Esa es la vida. Tus hijos hoy están pequeñitos, el día de mañana crecerán y se irán. Y te dejarán ahí. Hay que amar a los hijos, pero no tanto, porque ellos se te van a ir un día. Bueno, sí, ámalos, pero ten presente eso, no estarán contigo toda la vida. Se irán y lejos. Y muchas veces lejos. Y tendrás que conformarte con verlos solo por fotografías o por FaceTimes. Yo no sé. Querrás acariciarlos en persona, pero ellos estarán lejos de ti, cumpliendo con el ciclo de vida, porque esa es la vida. Aunque desees tenerlos cerca, no los tendrás. Algún día te irás de este mundo. Eso escrito está. Amén. Eso escrito está, hermano. Sí, es para ti. Es para ti, es para ti, es para ti, es para mí. Dame una servilletita, hermano. Y veamos cómo concluye Pablo diciendo, versículo 18. Por eso Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Fíjense bien lo que Pablo dice, y espero que podamos entenderlo aquí. Dice, no mirando, o sea, no miren, no vivan mirando lo que ven. Sino, Pablo dice, las que no se ven. Pues las cosas que se ven, díganlo conmigo en voz alta, ¿son qué? Temporales. ¿Qué es temporales? Que solo por un tiempo estarán aquí. Amén. Solo por un tiempo limitado. Pero las que no se ven son eternas. Es interesante porque Pablo dice, pero las que no se ven. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven? Son esas cosas por las cuales tú y yo como cristianos vivimos en este momento. ¿Alguien ha visto a Dios? No, pero Él está ahí y lo veremos un día. ¿Alguien ha visto a Cristo? No,
pero Él está ahí Amén. y algún día lo veremos. Amén. ¿Alguien ha visto al Espíritu Santo en persona? No, pero Él está ahí. Amén. Él está ahí. Así es. ¿Alguien ha ido al cielo? Nadie. Todavía no. No. Pero algún día irán. Y Pablo dice, pongan su mirada en estas cosas. Amén. Como cristianos, pongan su mirada, pongan su fe, pongan su confianza en lo que aún no han visto, porque eso, aunque no lo veas por ahora, ahí está y será eterno y será perpetuo para ti. Amén. Fuera de eso, desaparecerá, se desvanecerá como la neblina. Así que no amemos más lo que tenemos, hermano. Cuídalo, sí, pero no lo ames más. No ames más tu casa, tu carro, tu cuenta de banco, tu trabajo, aún hasta la persona que tienes a un lado. No lo ames más o no la ames más de lo que debes de amar a Dios. ¿Sí? Porque el día que tú ames más a esa persona que está a un lado de ti, ¿sabes a quién me refiero, verdad? Estarás dejando de amar a Dios. ¿Sí? Y dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Uno de los consejos que mi esposa y yo le damos a los matrimonios a los cuales aconsejamos es: ¿quieres tener éxito en tu matrimonio? Ok, aprende más a amar a Dios que a tu cónyuge. Amén. No ames más a tu cónyuge. No ames más a terceros. Ama primero a Dios y ámalo más. Y si tú amas más a Dios que a tu cónyuge, que a tus hijos y que a todo lo que tú tienes, Dios se encargará de preservarte lo demás. Amén. Amén. Así Pero es. nunca le quites a Dios el trono de tu corazón, Amén. porque Él quiere estar ahí antes que tu cónyuge. Si amas más a Dios, tendrás a tu cónyuge de tu lado siempre, te será Amén. fiel, te respetará, te tratará bien. Esposos, se someterá a tu autoridad como marido. Si tú amas más a Dios, tu esposa con gusto, con alegría se someterá a ti. Te obedecerá, te amará, te escuchará, orará por ti, te bendecirá. Si tú amas más a Dios, entonces tendrás a tu lado al esposo o a la esposa que tanto deseas tener, pero nunca ames más a terceros que a Dios. ¿Quedó claro aquí? Amén. ¿Quedó claro? Y se los dice a alguien, hermano, que también ha tenido que batallar con esta realidad. Prefiero amar más a Dios Amén. antes que a mi esposa, antes que a mis hijos, antes que el ministerio. Prefiero amar más a Dios. ¿Amén? Porque de ahí parte todo. Amén. El punto final de Pablo, hermano, con estas palabras es la perseverancia de un cristiano, la cual está basada en su capacidad de ver más allá de lo físico, lo espiritual, ¿o no es verdad? Más allá del presente al futuro, más allá de lo visible a lo invisible. O sea, hermano, los cristianos debemos mirar más allá de lo que es temporal. A eso nos manda la Escritura. Mirar más allá de lo que es temporal. De lo que sabemos, hermano, que con el tiempo se irá desgastando hasta desaparecer. Y debemos de poner, hermano, mayor énfasis en las cosas que no se ven. ¿Cuáles son estas? ¿Les recuerdo o ya se lo saben? ¿Cuáles son? Dios. Dios. Recuerda esto, hermano, pongámonos de pie. Recuerda esto. Dice la palabra que al final
Todo lo que existe debajo del cielo tiene un principio y un fin. Todo, hermano, todo. Todo sin excepción. Todo. Hasta tus mascotas. Todo. Hoy están aquí, mañana ya no estarán aquí. El verdadero valor, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, es que no está en lo externo, es como un regalo. Hoy se acostumbra a dar obsequios, regalos bien decorados, con papeles de forro hermosos, moños hermosos, ¿verdad? Pregunta, ¿qué es lo que de verdad cuenta en ese regalo? ¿El envoltorio o lo que está dentro? Lo que está dentro. Pero nosotros vivimos muchas veces la vida de esta manera. Como que nomás nos quedamos contemplando el envoltorio del regalo y no vemos más allá. Oye, pero ábrelo. No, es que está hermoso el envoltorio, que no quisiera ni romperlo. El moño se ve hermoso. Sí, pero es que ese es el adorno solamente, lo valioso está dentro. Y así estamos muchos, atesorando más, valorando más lo que estamos viendo con nuestros ojos, nada más, cuando no nos damos cuenta que el verdadero valor y la verdadera riqueza está dentro, en lo que aún no vemos. ¿Sí? La riqueza del Evangelio para los creyentes está no en lo que estás viendo aquí, en lo que aún no has visto, pero que verás algún día. Amén. Amén. Eso enseña la palabra.